1980, México, Villa del Carmen, Nuevo León. Para ser exacto, el río Salinas. Cuenta la leyenda de 3 hermanos y 2 amigos que salieron de cacería al río en aquella madrugada de 1980. El Carmen, Nuevo León, hace 10-15 años seguía siendo un rancho, ya en la actualidad es una colonia, por así decirlo. 3 hermanos y 2 amigos en 1980 salieron de cacería de Monterrey hacia el Carmen, Nuevo León, hacia exactamente un río que se llama el río Salinas. Para viajar de Monterrey al Carmen es aproximadamente 30-35 minutos de camino. Ellos llevaban 2 rifles de cacería envueltos en cobijas. Ya no es permitido portar armas de fuego en la vía pública. Al final les voy a decir cómo fue que investigué, chequé y corroboré ciertas palabras con lugareños de ahí del Carmen, Nuevo León. Llegaron a una casita que ellos tenían en el rancho, ya que los hermanos eran nacidos ahí en el Carmen, Nuevo León. Los 2 amigos eran de Monterrey. Llegaron aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde y tenían que esperar que se hiciera noche para ir a cazar al río. Cabe mencionar que en ese río Salinas, que es un río muy viejo, dicen que hay muchas historias. De los lugareños contaban historias, que había lamentos, que había ruidos, que había extrañas, múltiples cosas. Cuando dan aproximadamente las 9-10 de la noche, que la noche ya empieza a caer, ellos iban por toda la orilla del río y hay maleza. Como a eso de las 12-12:30 de la noche, ellos dicen que iban a paso lento, caminando, tranquilos, platicando. En aquel entonces se usaba la policía montada. ¿Qué era la policía montada? Era la policía que andaba en caballos. O sea, en el río, en el pueblo, se usaba la policía montada. Ellos cuentan que iban uno atrás de otro por la orilla del río. Tras la madrugada empieza a caer la neblina. Cuando en un río, por cuestiones climatológicas, empieza a levantarse la neblina y es muy poco probable que mires un poco hacia adelante. Se torna muy nula la vista, casi no puedes mirar con la neblina tan fuerte. Escuchan el trote de un caballo, inmediatamente se tiran al suelo, a la maleza, más que nada, a la tierra, van a esconderse para esperar que pasara la policía montada. Cuando ellos están tirados, agachados, esperando, estaban pegados escasos pocos metros uno del que seguía, pero ellos podían murmurar y saber que estaban ahí juntos. Hablaban y decían: ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. No te muevas, no hagas ruido porque viene la policía montada. No hables hasta que pase aquel caballo con el que pensaban que era la policía montada. Alrededor de 20-25 minutos estuvieron en silencio. Escuchaban el trote lento de un caballo. El trote lento, lo escuchaban lento y se acercaba. Pero al pasar 25, 30, 40 minutos, ellos notaron no llegaba donde estaban ellos, pero sí se escuchaba que llegaba el trote del caballo. Uno de ellos en voz baja dice: no llega, no se acerca, ya pasó 35 minutos, no es normal. Calla, no tarda en pasar. ¿Sabes qué? Me voy a parar, voy a asomarme. No. Empieza el que llamó jinete, empieza a cantar en un idioma, no sé cómo explicarlo, una lengua que no podría distinguirse. Era un canto raro, era un canto que murmuraba un tipo de música, pero no lograban entender qué era lo que cantaba. Alrededor de 1 hora, es lo que más o menos calculan ellos, 1 hora de estar tirados, ya con el cuerpo adormecido. Era muy incómodo. Ese trote nunca llegaba. Se escuchaba en el viento el canto y el trote de aquel caballo en el viento, pero no llegaba a ellos. Desesperados, ya angustiados y resignados por entregarse a aquella policía montada y decir: bueno, basta ya, decomísame, cobra una multa o vamos a pagar lo que hicimos y no pasa nada. Ven entre la neblina un caballo. La sorpresa de ellos, y para mucha gente raro, y un cuento que posiblemente hayan escuchado en otra parte, pero esto es real, les voy a decir por qué. Al final deciden levantarse, lograron mirar aquel caballo, un caballo enorme, abriéndose paso entre la neblina, y llegaron a ver aquel jinete que vestía ropa oscura. La impresión que llega aquel jinete riéndose, ya en una risa que no era muy de aquí, de este planeta. El jinete no tenía la cabeza. Era un jinete que estaba sin cabeza. Al ver la figura del caballo enorme con aquel jinete que vestía botas y al parecer un tipo saco militar pero oscuro, logran ver que no tenía la cabeza.
Ellos corren asustados hacia diferentes direcciones y cuentan que escuchaban en su oído cerca que les respiraba el caballo y que los perseguía, pero ninguno de ellos volteó hacia ver, solamente decían que ellos corrían y que escuchaban en su oído que la respiración del caballo rápidamente, que se reía aquel jinete. Ellos logran llegar a su casa donde estaban quedándose y platican la historia. Yo al platicarme esta historia pues tuve un poquito de duda. Fui y me dirigí al pueblo y me dirigí a platicar con los lugareños, con la gente mayor del pueblo, y les conté la historia de lo que pasó y me dijeron que efectivamente por ahí pasó la Revolución Mexicana, por ahí hubo batalla en la Revolución Mexicana y muchas personas perdieron la vida en ese río Salinas. Dicen los lugareños que son las almas perdidas de los revolucionarios que aún creen que están en batalla y siguen peleando en sus caballos. Es por eso que se veía la ropa tipo militar de aquellos años. Es una historia interesante, está llena de dudas, de incertidumbre, pero al final de cuentas al investigar es muy probable que sea real. Son personas que perdieron la vida en la Revolución Mexicana y que aún piensan, soldados, generales, que aún piensan que siguen en batalla y por las noches al río Salinas principalmente a querer seguir peleando. ¿Visitarías el río Salinas? Si tendrías la oportunidad de ir al río Salinas, ¿irías al río Salinas en la madrugada? Te invito a que te suscribas a este podcast. Este es el primer episodio de muchos que vamos a hacer. Vamos a estar invitando gente. Pues mándame tu historia. Si tienes alguna experiencia, mándamela y con gusto yo la voy a platicar en un podcast. Gracias por ver este episodio. Espero te guste y compártelo. Esto es Misterios del Tiempo, Historias de la Madrugada. ¿Qué opinas de la historia del jinete del Carmen, Nuevo León, en el río Salinas, en Monterrey, Nuevo León, México? ¿Te atreverías a ir? Te invito. Podcast, primer episodio, Misterios del Tiempo, Historias de la Madrugada. Nos vemos.